Si eres creador y estás interesado en saber cómo puedes proteger tus creaciones o temas referentes a la protección de las creaciones, esto te interesa. Te voy a dar tres cosas fundamentales que debes conocer de acuerdo a la ley de derecho de autor en cualquier país para que puedas o aprendas a manejar, a gestionar y sobre todo a proteger tus creaciones. Y ya te digo en qué tipo de creaciones. Cuando doy clases, doy conferencias, una de las preguntas que nunca falta es, oiga, acabo de crear X cosa, ¿cómo la puedo proteger? Y la respuesta siempre va a ser depende de lo que uno invente. En otro video les decía que la propiedad intelectual, que es el campo que se encarga de proteger las diferentes creaciones, nos ofrece diferentes caminos dependiendo de lo que uno invente. Entonces, si invento algo en electrónica, si invento una nueva vacuna, pues tendré un camino que se llama patentes. Si invento es la forma estética de un aparato, de un carro, de una moto, de un zapato, lo que sea, tengo un camino que se llama diseños industriales. Y así sucesivamente, dependiendo de lo que yo me invente, pues voy a elegir el camino correcto para proteger eso con sus requisitos y exigencias. En temas de derecho de autor es un camino y el derecho de autor es el camino para proteger las obras literarias, llámese literario todo lo escrito, poemas, libros, artículos, tesis de grado, informes, cartas, todo lo que ustedes puedan plasmar por escrito se puede proteger como una obra literaria, y obras artísticas donde están música, cine, televisión, teatro, obras de arte, fotografía, eh, expresiones de baile, entre otras, y una que, aunque no pareciese ser ni literaria o artística, pero se protege por el derecho de autor, que es el software. El software también se protege por derecho de autor. Así que si la creación de ustedes está relacionada al mundo literario, software o artístico, el derecho de autor es el camino de protección. Y una cosa fundamental, o el primer paso que ustedes deben conocer que es fundamental para proteger, es que no hay que hacer nada para protegerlo. No hay que hacer nada. ¿Cómo así? Hay diferentes mitos en los países de qué se debe hacer para proteger una creación literaria o artística o software. Y está, miren, hay que ir a una cámara de comercio, no sé cómo se llaman en los diferentes países, o hay que ir a una entidad tal a hacer un registro. Normalmente las oficinas de derecho de autor de cada país tienen un registro, pero esa no es la respuesta a la pregunta de cómo proteger esa creación. No, no es hacer ese registro. Publicarla, me han dicho, firmarla y llevarla a una entidad tipo notaría para que certifiquen que esa obra es de tal persona. Pueden existir diferentes mitos, pero la respuesta es no hay que hacer nada. ¿Por qué razón? Las normas en derecho de autor y los convenios internacionales donde la mayoría de países hemos adoptado esas reglas, es que el derecho de autor protege las obras, sus creaciones, desde el mismo momento en que son creadas. No se requiere trámite alguno, ni pagar nada, ni publicar nada. Es decir, que si en este momento ustedes están con un lápiz y un papel y escriben un poema en este mismo instante, ese poema desde ya está protegido por el derecho de autor. No tienen la necesidad de registrarlo, ni siquiera tienen la necesidad de terminar el poema. Si llevan la mitad de lo que consideran es el poema completo, pues esa mitad se protege. Si llevan solo una línea, pues esa línea se protege. Porque toda la protección en derecho de autor empieza desde la creación de las obras. Así que si alguna vez ustedes crean una fotografía, un software, una canción, lo que sea, y alguien se las utiliza sin el permiso de ustedes y ustedes quieren ejercer una reclamación, muchas veces dicen, no, pues que usted no me puede reclamar porque usted no tiene eso registrado, entonces no tiene los derechos. Eso es mentira. En otras ramas de la propiedad intelectual como marcas o patentes sí se requiere un registro para proteger lo que me inventé, pero en derecho de autor no. Así que eso de que yo no tengo un registro y por ende no puedo exigir es mentira. Siempre puedo exigir porque yo ya tengo los derechos a mi favor desde el mismo instante en que creo la obra. Eso es lo primero que ustedes deben saber para que estén tranquilos. Viene la segunda recomendación, que está unida obviamente a este primer punto. ¿Qué pasa si yo tengo una obra, una persona la toma sin mi permiso y la utiliza, y la está utilizando sin mi permiso, me está violando mis derechos de autor, y yo quiero demandar a esa persona? Yo lo demando y de las primeras cosas que me va a decir un juez es, bueno, demuéstreme que usted es el verdadero autor de la obra por la cual está peleando. Entonces, ¿cómo yo demuestro eso? Tengo dos caminos. El primer camino es, no sé, si es un documento digital, llevar los documentos digitales normalmente dejan una colilla ahí de fechas y de modificaciones y de equipos. Entonces yo puedo demostrar que eso viene de mi equipo y que lo hice en tal fecha, no como lo dice la persona que me robó mi obra.
puedo llevar testigos que me ayudaron o que me vieron haciendo esa obra. Puedo, si no sé, si es un escrito, puedo llevar a alguien que sea un experto en literatura y que sabe cómo escribe la persona y que logra diferenciar quién escribió qué cosa. Es decir, puedo llevar una caja llena de pruebas para decirle, juez, mire, yo soy el autor de esa obra que esta persona me está utilizando sin permiso y está perfecto. O, segunda opción, mucho más fácil, yo puedo llevar un certificado del Estado, en este caso colombiano, o el de cada país, que certifica que yo soy el autor de esa obra. ¿Cómo obtengo ese certificado? Haciendo un registro ante la Oficina de Derechos de Autor de cada país. Entonces, el registro de derecho de autor que yo hago en cada país no es para proteger la obra. La protección ya la tengo desde la creación. Simplemente es para tener un certificado que diga, mire, yo soy el autor. Entonces, en vez de llevar esa caja de pruebas, llevo el certificado y dice, mire, yo registré esta obra en tal año, aquí está el certificado que dice que yo soy el autor y lo hace el Estado, en este caso colombiano. Eso es una prueba. Si yo no tengo ese certificado, pues me toca valerme la cajita de pruebas de otra manera, que también es completamente válido. Entonces, si ustedes me piden a mí una recomendación, es, si bien el registro de la obra ante la Oficina de Derecho de Autor no es obligatorio, porque la protección ya la tengo, sí es 100% recomendable. Así que si ustedes le tienen fe a esa obra, que creen que va a ser buena, que se puede vender, que se puede comercializar, o sencillamente la quieren proteger bien y tener toda la seguridad legal, sepan que la protección ya la tienen, pero que es recomendable hacer el registro ante la Oficina de Derechos de Autor para que tengan ese certificado, porque ese certificado les trae diferentes beneficios. Por ejemplo, uno, les da seguridad legal, es decir, como el caso que les conté, frente a un litigio, frente a algún problema legal, ustedes ya tienen un certificado que dice, oiga, eso es de ustedes, por lo cual si otra persona quiere decir, no, eso es mío, ya tienen un certificado. Entonces les da seguridad legal. Dos, normalmente cuando uno presenta propuestas, participa en licitaciones o quiere comercializar la obra, ese certificado es un documento que me lo exigen muchas entidades y que si no me lo exigen, adjuntarlo en la propuesta da mucha seguridad para quien quiera adquirir esa obra. Entonces, les aconsejo sacar el certificado de derechos de autor correspondiente para que lo presenten en licitaciones, en propuestas, para que si yo tengo que presentar una propuesta y adjunto ese certificado, la gente va a decir, oiga, esto ya está formalizado, y en el imaginario de las personas dirán, oye, esto ya está protegido. Acabamos de aprender que la protección es desde la creación, pero en el imaginario de las personas suelen pensar que la protección empieza desde el registro, entonces tenerlo ahí es fundamental. Cuando son, por ejemplo, docentes investigadores y quieren soportar su producción para tener más puntos en los escalafones de docencia, ese documento les ayuda a presentarlo y a tener un escalafón mucho más alto en temas de postulación y de docencia. Tiene varias ventajas. Repito, si no tienen el certificado, igual tienen todos los derechos y pueden pelear, comercializar lo que quieran, pero es mejor hacerlo. Si no saben hacerlo y están en Colombia o quieren tener el registro en Colombia, comuníquense conmigo, yo con muchísimo gusto les ayudo en ese trámite de una manera sencilla y rápida. Listo, entonces primer punto, la protección empieza desde la creación, no desde un trámite, no desde un registro, solo desde la creación, lo primero. Segundo punto, es recomendable igual hacer el registro ante la Oficina de Derechos de Autor, es totalmente recomendable, es lo más beneficioso, tomen ese hábito por favor. Y tres, último punto, algo que hace relación a los principios del derecho de autor que mucha gente desconoce, y es las ideas no se protegen. Eso hay que tenerlo clarísimo, las ideas no se protegen en derecho de autor. ¿Qué se protege en derecho de autor? Se protege es la idea ya materializada, es decir, cuando sale de la cabeza y ustedes la convierten en una obra literaria o artística. Entonces quieren escribir un guión, tienen una idea de un guión, perfecto. Ya cuando se sientan a escribirlo, ya están materializando esa idea, ya lo que se va a proteger es el guión escrito. Tienen la idea de una fotografía de una montaña en el atardecer, etcétera, perfecto. Cuando ya le den clic y tomen la fotografía, ahí ya entra a jugar el derecho de autor. Pero mientras que la idea siga siendo idea, no se va a proteger por más buena que sea. ¿Por qué? Porque las ideas no son tangibles. Las ideas uno no puede decir, mira, ya van 2 ideas. Es imposible. Por ende, mientras que la idea siga siendo algo que está en la cabeza, no se va a proteger. Entonces, es más, ni siquiera se protegen las ideas de los contextos en las obras. Es decir, ustedes se compran un libro, que el libro se dice
cómo construir aviones. Ustedes pueden leer el libro, captar las ideas de ese libro e ir y construir el avión, porque lo están aprendiendo. Es decir, yo no puedo apropiarme de las ideas aún de lo que digo en mis escritos o en una canción, etcétera. Pero mi canción como tal y mi libro en su punto y coma es lo que sí protege el derecho de autor. Miren, por ejemplo, en el campo del audiovisual. ¿Cuántas telenovelas no se basan en la idea de que los dos protagonistas, uno es rico, el otro es pobre, y todo el marco y central de los guiones es en la que se quieren enamorar, pero las diferencias sociales y demás les generan mil impedimentos? Todas o la mayoría de películas de amor o telenovelas se basan en esa simple idea. Y está bien, es completamente libre, pero ya cuando se sientan a escribir el guión, ya los parlamentos, las locaciones, los personajes cambian basados en una misma idea detrás. Entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema que alguien crea una canción sobre un despecho. Existen 10.000. ¿Por qué? Porque se basan en una idea. Lo que no pueden copiarse es en la letra misma una con otra canción. Cuando ya materializamos la idea, es ahí donde se protege. Entonces tengan mucho cuidado porque, por ejemplo, en temas de software, los software tampoco protegen las ideas, protegen el desarrollo como tal, el código fuente como tal. Por eso ustedes ven que existen diferentes aplicaciones que sirven para lo mismo. Para pedir un carro de transporte, Uber, existen otras aplicaciones muy similares, sirven para lo mismo, pero cuando ya uno revisa el software en su esencia, uno se da cuenta que el código fuente es completamente diferente, pero están basados en la misma idea. Entonces, ojo, las ideas de sus creaciones, por más buenas que sean, no se van a proteger. Se protege es la obra materializada, la cual tiene protección desde el mismo instante en que la crean, pero aún así se les recomienda registrar la obra ante la Oficina de Derecho de Autor de cada uno de sus países. Si ustedes tienen estos 3 puntos muy claritos en su mente, van a saber cómo proteger y gestionar muy bien sus creaciones en este orden literario, software o artístico. Si les gustó esta información, por favor suscríbanse, es la forma de apoyarme, y díganle a otros que estamos enseñando sobre derecho de autor. Hay infinidad de creadores donde esta información les puede ser muy relevante, así que suscríbanse e inviten a los demás.